Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe dominical. Hoy la palabra del Señor, como siempre, viene a nuestro encuentro en forma pedagógica. Yehuataya hoy na lleva ñandupe Ñande Yara Ñe va epa ueru ñandebe codomingo coabe. Vamos a procurar centrarnos. Estamos ya en el 32º domingo del tiempo ordinario y leemos la primera lectura así en forma pedagógica, como decimos, lo que el Señor nos ofrece del libro de la sabiduría. Estamos en el capítulo 6 del 12 al 16. Busquen y encontrarán sabiduría. PGK, apeyujuta, Pe Ñande Yara hoy cual casea peme. Es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría del buen vivir, queridos amigos. La sabiduría es luminosa y eterna. La ven sin dificultad los que la aman y los que van buscándola la encuentran. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Quien madruga por ella no se cansa. La encuentra sentada a la puerta. Meditar en ella es la perfección de la prudencia. El que se desvela por ella pronto estará libre de preocupaciones. Ella misma va de un lado a otro buscando a los que la merecen. Los aborda benigna por los caminos y le sale al paso en todo proyecto. Queridos hermanos, cortita es la palabra de Dios del día de hoy, ¿verdad? Son algunos versículos de este libro de la sabiduría, del capítulo 6. Pero a veces iba y teñande, lleva. Va ella vaya ya pongan a peñande la P. La sabiduría. Entonces, la sofía, ¿verdad? En griego, es decir, ya hay que peñande a puto ume. Entonces, da eku peñañando miande, aupeu yeñande ya po pella, ya ko pella, sino que aquí es, por eso dice, miren, tienen algunos elementos muy importantes. Primero nos define, la sabiduría es luminosa y eterna.
primer elemento, luminosa. Va a decir la luminosa. Apeo esa pea peñandera pea lleva. La palabra de Dios, como decimos nosotros, es lámpara, decimos, ¿verdad? ¿Por qué estamos hablando de la luz? ¿Por qué estamos hablando de la luminosidad? Porque upeago ella cañandena, la ñandela, ñandene sapuno, te la ñamboteno peñanderesa, te la yeicono pe pitum, en la oscuridad. Evidentemente, queridos amigos, que no vamos a poder hacer gran cosa. Vamos a estar cerrados, vamos a estar embotados dentro de nosotros mismos. Y lastimosamente estas suelen ser algunas actitudes. Da mucha pena, ¿verdad? Pero sin embargo el Señor nos invita y nos dice, tiene que ser para nosotros esa luz que ilumina nuestros senderos. Tiene que ser, por otra parte, dice, eterna. Dice eterna. Porque eso no puede ser sapuante. Como la vida cristiana, muchos entonces nos metemos en esta actitud. De vez en cuando, algunos hay cada muerte obispo, es una expresión para decir que cada vez que no sé qué cosa, ojo peñan de ya no debe oña sumía, lleva oña en boe, o no sé, y haya otro chiste, haya por equivocación entró en la iglesia, no y tal, ¿no? Y eso no puede ser, no puede ser. Porque justamente encontrar la verdadera sabiduría, como dice aquí, busquen y encontrarán sabiduría. Pero pejecana, ya es gana. Diga, tú de la ya pues estás allá guapo. Mira lo que dice después. La ven sin dificultad los que la aman. La ven sin dificultad. Porque hay algunos también que en ese caminar parece que están esperando todo como una respuesta de Dios, estilo supermercado. Ya es llevar mejores, ya pum, ahí contra pum, ajama, ya imagina, pagaña, se imagina, arecopama. Dios supermercado, que ya te da todo y vos solamente elegís lo que necesitas y ya te mandás mudar. No, con Dios no es así. Dios no es supermercado. Dios es omnipresente, ciertamente, en nuestra vida, está con nosotros, pero al mismo tiempo nos pasa la mano, pero para que nosotros podamos esforzarnos y nosotros podamos luchar y empeñarnos. Lo que Dios quiere es que nosotros acompañemos entonces nuestra propia dignificación, ¿verdad? Y por eso dice, la ven sin dificultad los que la aman, es decir, los que la buscan. A los que van buscándola, la encuentran, ella. Al que van buscándola. Y por acá o ella, vea ya, apo ayetan, digatuila apitau pepe, digatuila atiriri kumboy, sape uire lleva, apo ana, a ella. Entonces dice, los que van buscándola, esos son los que lo encuentran. Los demás, y discúlpeme, pero me ando yo como ahí, la daña de caino con daña yo como ahí, iba bebé. Básicamente yo algo cañán de hilan de caino voy a llevar. El yujugo ese quiere decir que te pones entonces en campaña de una búsqueda. A ver, ¿dónde dejé? ¿Dónde lo perdí? ¿En qué lugar? Entonces uno comienza a memorizar los lugares por donde estuvo, dónde pudo haber estado. Y ese es el lindo camino, ¿verdad?, que nos presenta el Señor. Porque al final de cuentas somos nosotros, ¿verdad?, que hacemos ese camino, nos esforzamos, luchamos, buscamos, vemos y desde ahí entonces hacemos todos estos pasos. Ella misma se da a conocer a los que la desean. Ellas mismas se dan a conocer a los que la desean. Qué lindo que es esto. Esto sí que me parece espectacular, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque cuando uno la desea, cuando uno busca, entonces el que busca lo encuentra. Ya oían de peñan de frases, ya recoja lleva. Pero cuando uno lo desea, entonces cada vez más lo vamos conociendo y vamos descubriendo cada vez más. Es así también la palabra de Dios. Es interesante. El hecho de que uno lo lee, lo busca, lo reflexiona, entonces cada vez más esa misma palabra de Dios va entrando en nuestra propia vida. Y entonces va respondiendo a las dificultades, problemas y situaciones en las que nosotros nos encontramos. Quien madruga por ella no se cansa, la encuentra sentada a la puerta. Quien madruga por ella quiere decir que ya por ecana haré yuguta catuete. Entonces esto es como apresurarse. El primero que la busca, ahí la va a encontrar siempre, porque está presente. Está hablando en síntesis la sabiduría que viene a ser Dios entonces.
Pero ñandeya yujuta ka te ñandeyara la ñandeya kuero ñamuino. La nemuino hoy con vaya yujuta. No, sería imposible. Hay que dar los pasos, hay que buscar a la sabiduría, hay que buscar a Dios, porque le da sentido a nuestra existencia. Meditar en ella es la perfección de la prudencia. Aquí vienen las consecuencias. El hecho de entrar en la sabiduría nos da la prudencia. El que se desvela por ella pronto estará libre de preocupaciones. ¿Pero por qué estará libre? ¿Porque es algo mágico? No es que te va a sacar las preocupaciones como algo mágico, sino que porque la sabiduría te da aquella fuerza para que vos puedas organizar tu vida, puedas entender tu vida y puedas proyectar tu vida. Queridos hermanos, pidamos esa gracia hoy también en este domingo. Volvemos enseguida con más ñandeyara ñe'e dominical. Sin clergyman, así asistió Gabriele Martinelli a la segunda audiencia del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, que lo juzga por presuntamente abusar de un excompañero del preseminario San Pío X cuando ambos eran estudiantes. Esta vez, la defensa de la víctima consiguió que el juez cite al juicio institucionalmente al preseminario y a la ópera Don Folchi que lo gestiona. Alegan responsabilidades objetivas, falta de vigilancia y gran negligencia en los controles de la institución, posponiendo la audiencia al 19 de noviembre. También estuvo presente Enrico Radice, rector de la institución al momento de los presuntos hechos. Es acusado de encubrimiento y complicidad. Los hechos ocurrieron entre los años 2007 y 2012 en el preseminario con sede en territorio vaticano, por lo que este proceso es el primer juicio civil celebrado por la justicia vaticana por abusos en el territorio de su jurisdicción. El daño a las víctimas de abuso en la Iglesia es irreparable. Difundir sus historias ayudará a no repetirlas. Nosotros hemos estado muertos durante mucho tiempo, décadas, y necesitamos a alguien que nos anime. Pero también es preciso conocer las buenas prácticas que han ayudado a volver a la Iglesia a personas como Susan, víctima de abuso a los 15 años. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, ñandeyara ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate.
En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Hola, ¿cómo están? Soy Itala Rodríguez, cantautora católica peruana. Y yo soy Juanjo Cabrera, cantautor católico paraguayo. Quiero contarles que hemos preparado un concierto virtual que se llama Home Tour. Para el concierto tenemos invitados y músicos de diferentes países. Se realizará el viernes 13 de noviembre a partir de las 9 hora paraguaya. Para adquirir sus entradas pueden comunicarse con nosotros al número que aparece en pantalla. El costo de las entradas es voluntario, lo que ustedes puedan dar, así que contamos con su apoyo y vayan corriendo a adquirirlas. Te esperamos, Dios te bendiga. Tiempo de bajar mi cabeza. La luz del sol se va ocultando este juego. Lo perdí. Ahora sí que ya se agotaron todas mis fuerzas. No pienso en más que en mi fracaso. Me pesa tanto el corazón. Queridos amigos, estamos en Ñande Yarañe Dominical en este domingo. Ya estamos en el 32ª semana del tiempo ordinario. 32, imagina,
Temas un ame, ñande yara, huerupaite, ñandeo, shacapaite, ñande, para que demos también ese paso importante. Aquí estamos detrás de la sabiduría, es decir, ñambuapu ayajaoina, todo lo que nosotros fuimos viviendo durante este tiempo. No solo también del tiempo ordinario, sino que de aquello inicial que hemos comenzado con el Adviento del año pasado, que hemos seguido, ¿verdad?, con ese tiempo de ese nacimiento de la gracia de un Dios que entra en nuestra historia, se encarna, de un Dios entonces que nos envía como misión también, de un Dios que nos fue preparando durante ese tiempo de purificación de Cuaresma para llegar a lo elemental y fundamental de ese tiempo, ¿verdad?, de la Pascua, que significó para nosotros un Viernes Santo, morir, hacer ese silencio profundo, ¿verdad?, de encuentro con el Señor para resucitar con Él. Aupeu entonces ñañe por ñañe piamba y te lleva porque ñandi yara o hekpavo peñandere koebe, baila hekpavo, la gracia del Espíritu. Pepe tu maranga tu yaguere ko lleva. Aupeu ñande yaguero guata peñande yara rekobe. Ñandere kobe peu yaguere ko yupe. Qué lindo que es eso, ¿verdad? Cuando uno lo entiende y cuando uno procura después vivirlo. Pero hay que entenderlo dentro de esa macroestructura de nuestra vida cristiana. Pero ya igual, porque si no, cualquier grupo venían de cualquier cosa, un secta, protestante, de cualquier cosa, pero así, pum, 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 porque está escrito, porque y hoy ya hablan de macroestructura, hablan de recobemba, ella va a peñar de yara, ella cañan de. Y entonces perdemos todo, perdemos nuestra fe, perdemos nuestro camino. Y eso no está bien. Hay que formarse, hay que educarse, hay que hacer un camino serio, ¿verdad?, desde Dios. Y por eso justamente aquí nos estaba diciendo, aquí el Señor en esta segunda lectura, Tesalonicenses 4, 13, 17, resucitarán los que murieron en Cristo. Resucitarán los que murieron en Cristo. Hermanos, no quiero que sigan en la ignorancia acerca de los difuntos, para que no estén tristes como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó de la misma manera, Dios llevará con Jesús a los que murieron con Él. Esto se lo decimos apoyados en la palabra del Señor. Los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, que nos adelantaremos a los ya muertos. Porque el Señor mismo, al sonar una orden, a la voz del arcángel y al toque de la trompeta divina, bajará del cielo. Entonces resucitarán primero los que murieron en Cristo. Después nosotros, los que quedamos vivos, seremos llevados juntamente con ellos al cielo, sobre las nubes, al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense pues mutuamente con estas palabras. Entonces, queridos amigos, aquí nuestro tema principal, esa gracia que el Señor hoy nos regala, resucitarán los que murieron en Cristo. Nosotros estamos hablando aquí entonces de esa sabiduría, de eso que nos lleva a la vida. Y por eso nos está hablando de una verdadera resurrección. Ustedes saben que en el griego, en la Biblia, como aparece en el Nuevo Testamento, la palabra resurrección, porque opeago aparece peñan de Yeikua Haisha, solamente en el Nuevo Testamento. La palabra resurrección, que aparece en el Antiguo Testamento, vamos a decirle así, todavía es una preparación. Por eso, justamente, yo escribí ahí un libro, ¿verdad? O sea, de la tesis doctoral, donde dice las raíces del Antiguo Testamento, ¿ve? Ñande ya yuhumba ella va, ñande ya ella ya hoy había sido la acción de Dios, que es ese anástasis, oye, anástasis. Ella capua, epu ayer. Peo ñeno ajina peo que ajina pe hasi ajina peo manoa escuela lleva pe oía oturo pe vivir. Entonces peñan de yara como puan llevar. Apeago dice la anástasis, apeago dice la resurrección. Y hay muchas comparaciones en el Antiguo Testamento, es hermosísimo, ¿verdad? Hay muchas imágenes. Ezequiel, por ejemplo, te habla de los huesos secos, ¿verdad? Y de ahí otra vez se vuelve a levantar, a tener vida. A peñan de más lleva dictadura, tiempo que lleva, el árbol seco, ¿verdad? Pero eso es un poco casi como una comparación de aquello de los huesos secos, que no tienen vida. Pero aquí cuando tienen vida, el árbol seco, o mejor dicho, aquí el hueso seco, según Ezequiel, quiere decir, es un volver a levantarse. Entonces, la resurrección significa eso, queridos hermanos. Anila ñamañante allá, ¿y cómo sucede? Es un reanimar el cuerpo. Mira la gente la allá, peñanme
peñande cangbeo, mía peñandero, o mía puanye, añande, upechite, yepico. La gente así te pregunta, ¿verdad? Y sin embargo, el sentido de la resurrección va mucho más allá de un aspecto simplemente físico. Hasta uno puede resucitar si quiere físicamente, pero lo mismo ver hermano llega, cuando hay cuá, y ande llamando maiteta, ave, después estamos ahí, lleva ari. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Entonces podemos desanimarnos y decimos, bueno, ¿y qué somos? ¿Y por qué se habla de resurrección? Y porque la resurrección tiene ese sentido espiritual profundo, ¿verdad? Quiere decir entonces ese encuentro personal primero con nosotros mismos, pero desde los valores y de esa riqueza que nos da Dios. Es encontrar el sentido entonces a la propia vida. Pero con la resurrección. Entonces, co aveña de la ya resucitada, co avela ña capuana. Diga tú entonces la yeco, allá bañane tindu y na bella, diga tú y la ya cacua. Se dan cuenta entonces, hermanos, que la vida cristiana es una propuesta que estamos recién así, estamos en el abecedario. Nosotros, de la propuesta de la vida cristiana, del 100% que podemos vivir la vida cristiana y de lo que apunta la vida cristiana como tal, seguramente que vivimos el 1% más, el 2%, del 100% que tendríamos que vivir. Imagínense. Y entonces, esto nos llama la atención y nos tiene que comprometer seriamente. Así como Pablo le está diciendo aquí. ¿Quiénes son los primeros que van a resucitar, verdad? Si creemos que Jesús murió y resucitó de la misma manera que Dios, ¿verdad?, le llevó a Jesús, ¿verdad?, lo ha resucitado. Así también llevará con él a los que murieron. Entonces, no pensemos también simplemente en una muerte, como ya les dije, física. Pete on huevo a ver cementerio, vaya, terapé. No, aquí tiene que haber una resurrección mucho más profunda de nuestra vida. Primero, esa realización plena que es un encuentro personal con el Señor. Nuestra vida entonces resucita de otra manera, no es tanto la carne como tal, ¿verdad? Peajota va a ser humus, va a ser tierra, ya llega a nuestra madre naturaleza. Pella yuhaweisha, a pella ya. Pero ¿qué es lo que permanece y qué es lo que verdaderamente fortifica y se centraliza con la gracia de Dios? Y es justamente esa resurrección profunda que nosotros vivimos interiormente, espiritualmente, y que dejamos después para nuestra familia, para nuestra sociedad, que dejamos después para los demás. Esa es la verdadera resurrección. Entonces pidamos esa gracia también hoy, queridos hermanos, y así con Pablo también digamos, Dios que nos vivifica, Dios que nos resucita, Dios que nos hace entonces vivir la plenitud de la vida. Volvemos enseguida con más ñande Yara ñe dominical. En el año de la palabra, ñande Yara ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar
mano me alcanza y me sostiene igual. Me sostiene. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Dominical en este día en que estamos haciendo nuestro camino, estamos haciendo, como siempre, pedagógicamente lo que el Señor nos pide, lo que el Señor quiere de nosotros. Vamos a mirar un poco el Evangelio, ¿verdad?, de San Mateo. Estamos en el capítulo 25, del 1 al 13. Es esta, digamos, tercera lectura, el Evangelio, ¿verdad?, que pedagógicamente decíamos siempre la Iglesia nos va presentando. Y en mi te imagina este año litúrgico. Nosotros tenemos 33 domingos y luego ya estamos celebrando a Cristo Rey. Entonces ya estamos a los umbrales de esta celebración. Por lo tanto, queridos amigos, vamos a escuchar un poco desde el capítulo 25, 1-13. Salgan a recibir al esposo. Entonces, no imagina, que vamos a Yara. El esposo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos será como 10 muchachas que salieron con sus lámparas a recibir al novio. 5 eran necias y 5 eran prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Las prudentes llevaban frascos de aceite con sus lámparas. Como el novio tardaba, les entró el sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salgan a recibirlo. Todas las muchachas se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias pidieron a las prudentes: ¿pueden darnos un poco de aceite? Porque se nos apagan las lámparas. Contestaron las prudentes: no, porque seguramente no alcanzará para todas. Es mejor que vayan a comprarlo a la tienda. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio. Las que esperaban preparadas entraron con él en la sala de bodas y la puerta se cerró. Más tarde llegaron las otras muchachas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él les respondió: les aseguro que no las conozco. Por tanto, estén atentos, porque no conocen ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es una parábola, un cuento tan hermoso que el Señor hoy nos trae a colación. Y antes ya es y me imaginan este 32º domingo del tiempo ordinario. Estén preparados, ahí está. Estén en vela. Pero ¿esto qué quiere decir? Fíjense que llega de una manera inesperada, nos dice el Evangelio. En una forma inesperada, es decir, que el camino de la santidad, el camino del encuentro del Señor, el camino de la plenitud, nosotros no podemos posponer. Diga, tú y la ñaja aroca, ya eina, anganteko buena, anganteko y coena. No. Para el Señor esto no existe, queridos amigos. Para el Señor es entonces, hoy es el presente, hoy es el pasado y hoy es el futuro. Es decir, la omnipresencia, la omnisciencia, todo de Dios. El hecho de estar siempre presente con nosotros en todo momento y en todo lugar. Y entonces dice, estén preparados ya ahora. Porque ustedes que están cronológicamente hablando, ¿verdad?, en su camino de fe, en su camino de proceso, ustedes tienen que estar preparados siempre. Porque el Señor no tarda en llegar. Pero cuando Él llegue ya les va a pedir cuentas, ¿verdad? Entonces por eso nosotros tenemos que estar preparados. Y aquí te pone este lindo ejemplo, ¿verdad?, de estas 10 doncellas, 5 necias, 5 sin embargo que eran prudentes, es decir, o calculapaibe, o yeyacuaibe, llevan su aceite, están preparadas, están cargadas, no están con las manos vacías. Las otras son superficiales. Oye, ya la fiesta, ya otra la ña de novio, espera, que esto, que aquello, ya, por ahí, ya. O sea, estamos un poco en el virorí, por decir así. Pero después se dan cuenta que no se está realizando todavía lo que ellos estaban esperando. A bebé ya ña, pero opa, imagina. Llega el novio, ay, que upebe a ella, de ella, ya paga, lleva. Mija, ay, de música, lleva. A bebé ya de ya paga, ña,
Pero Pepe ya llega cuando ya eres coijaina de peña de yara y conteme, ¿verdad? Que cada uno tiene que estar iluminado, es decir, con las manos llenas. No tenemos aceite. El aceite entonces, ¿qué significa aquí? Tus buenas obras, tus buenas acciones, tu compromiso, tu vida, tu entrega. Batecoba es nada de compromiso de tu paove. Batecoba es de compromiso pendero gapuve. Batecoba es de compromiso la de trabajo. Batecoba en el sentido moral. ¿Qué compromiso tenemos con la sociedad, con la comunidad? ¿O somos corruptos? ¿O nos olvidamos de que Dios es el que juzga nuestras acciones? De que Dios verdaderamente, porque el policíaco está aquí en tu conciencia y no hace falta que yo te vea o que otro te vea para decirte si estás haciendo las cosas mal. No. Dios ya te puso el policía, ¿sabes dónde? En tu cabecita, tu conciencia. Ande, reikwa pona la reyaviros areyapovaino. La anden de mondajano, reikwa pona en aremondajabe. De reikwa. Si vos sos infiel a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, de reikwa pona. O sea, dendiga tu ireñen botado en de yupe hoy. Y que tu shese botado, y que tu botado en de mireco, en de mena, en de espérame, en de tajira, espérame. A todo que quiera le puede engañar. Le puede decir lo que vos quieras. A tu conciencia no. Porque vos sos vos. Tu conciencia es entonces tu policía. A operar con la ñan de Yara Eina, estén preparados. Sean sinceros. Lleven entonces sus manos cargadas siempre de ese aceite. ¿Por qué? Porque tenemos que renovarnos continuamente. El Señor no tarda en llegar. Y tal cual, porque quedaron un poco dormiditos ahí, etcétera, etcétera. Estamos algunas veces medio aletargados, ¿verdad? Pero sin embargo, en ese letargo en nuestra vida cristiana, nosotros sabemos que siempre nos hemos esforzado y que siempre hicimos ese camino, ¿verdad? Que es el camino de salvación. Al final de cuentas, ¿qué es eso? Es un camino de salvación. Y entonces ahí nos damos cuenta y decimos, bueno, aquí estoy, Señor. Pero lo triste es cuando después tienen que ir a comprar de nuevo. Pepe, pero ya tarde piaste, ya es Señor, tarde piaste. El Señor te dio todo el tiempo, te dio toda la posibilidad y nosotros no aprovechamos. A Pepe yo de aceite su propia vida. Pero lastimosamente en ese momento llega el Señor, en ese momento en el cual nosotros no estábamos o no estamos. Nos faltó hacer ese camino, ese proceso. A bebé de Yara y quema, dice, ¿verdad? Entran. Y llegamos tarde. A bebé, ya bueno, sapucay veñan de Yara, a me, abrimina ñan de Yara. Da poi cuay, mabe, da poi cuay este hoy. A ver, me imaginaron, ya ponme la hora de fiesta. Bueno, entonces, queridos amigos, queridos hermanos, en este domingo lo importante es, ¿verdad?, que salgamos a recibir al esposo, pero salir a recibir al esposo, Cristo como Rey de nuestra vida, de nuestra existencia, va a implicar en nosotros una preparación, va a implicar en nosotros un proceso. Para eso están todos los sacramentos, toda la gracia de Dios que se nos ofrece cada día para hacer este lindo camino de salvación. Volvemos enseguida con más ñan de Yara Ñe'e Dominical. En el año de la palabra, ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología.
Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Dominical y ahora entramos en este segmento que nosotros le llamamos Ñandeyara Ñe'e Responde. Una de las preguntas, y esto sí hace tiempo que habíamos recibido, era con respecto a la muerte. La muerte. ¿Qué es eso de la muerte bíblicamente, verdad? Porque nosotros estábamos hablando, ¿verdad?, de una parusía, es decir, de una presencia, de un escaton, de una irrupción de Dios en nuestra vida, en un momento como esa historia lineal donde Dios, ¡pum!, entra en nuestra historia y nos dice, bueno, aquí llegamos, hasta aquí llegamos. Esta es ya la intervención de Dios. Y eso pues es lo que decíamos. Pero onda ya cuayara caeva, pues, vean con los asuntos y lo que estuvimos viendo también en el Evangelio. Entonces, la palabra muerte, porque por una parte, ¿verdad?, tenemos miedo a la muerte. Hay otros que no temen a la muerte, y bueno, pero porque justamente se sienten preparados, ¿verdad? O sea, hay que mirar un poco, a ver qué significa entonces la muerte. ¿Por qué tememos a la muerte o por qué no tememos a la muerte? ¿A qué se debe eso, verdad? Esto es entonces, antes que nada, reconocer, saber de que somos limitados. Todos estamos expuestos a la muerte, todos. Estamos por ese hilito que está en manos de Dios. Es como ese hilito de la araña, ese hilito por el cual está colgando la araña. Imagínate un hilito pequeñito, ¿verdad? Pero vos cortás, me cortan la trama, y el Evangelio, el Salmo, me cortan la trama. Evidentemente cuando te cortan, entonces como que me caigo en el vacío. La no existencia, ¿verdad? La finalización de la propia existencia de la vida. Entonces, vida, muerte, aquí están la oposición, los dos opuestos. Y veamos un poco, en esta sección de Ñandeyara Ñe'e Responde, miremos un poco en un sentido mucho más amplio lo que significa un poco la muerte. Y luego veamos algunos de los elementos, porque en estos minutitos que nos quedan, ciertamente que será imposible dar una respuesta y hablar de todo lo que significa la muerte, porque en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos desde el inicio hasta el final el sentido, ¿verdad? Cómo nosotros pasamos por la muerte. Entonces, ¿qué significa esa muerte? La muerte que nos lleva a qué cosa, ¿viste? Vida, muerte, vida, muerte. Entonces, en primer lugar, la presencia de la muerte en nuestra existencia hay y está. Es presente y nosotros lo vemos, lo observamos. Muchas veces nos es difícil comprender y saber, tocar, palpar, pero sabemos que existe la muerte y ante esa muerte
nos quedamos perplejos, ¿verdad? La experiencia de la muerte, todo hombre pasa por la experiencia de la muerte. Todo hombre pasa por la experiencia de la muerte. Número 1, premisa number 1. Y si hay una vea que todos vamos a pasar por esa experiencia. Ya no hay ¿verdad? Pero seguramente que no serán muchos, demasiados años, ¿verdad? Entonces los que son ahora chiquititos y están viendo este programa y están escuchando, ahí bueno, en el futuro, ¿verdad? Y así, y cada uno, yo ahora ya recuerdo a mis abuelas, mis abuelos, Oaxapama, Opitayeva, Shakame, Shesu, Sheru, Oaxapama, cumplieron su misión. Y bueno, ¿y quiénes quedan? Y quedan entonces las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y entonces por eso dice, ante la muerte, todo hombre pasa por esta experiencia de la muerte. Y la Biblia de por sí no la esquiva. La Biblia es directa y nos habla de la muerte, nos dice, no esquiva entonces para refugiarse en sueños ilusorios. Entonces, como que quiere esconder, ¿verdad?, la muerte. No, al contrario, te habla directamente y te hace tocar tu situación. Recuérdate que eres polvo, que al polvo has de volver. ¿Cómo me vas a hablar de la muerte? Por favor, no me hables de la muerte, háblame de la vida. Y esa es la gente, ¿verdad? Y no, porque estas son las dos realidades, ¿verdad? La vida, la muerte. Y ante esa realidad tenemos que nosotros manejarnos. Por lo tanto, nada ilusorio. En cualquier etapa en la que se la examine, comienza por mirarla de frente. ¿Viste? De frente siempre en la Biblia, con lucidez. Y te habla bien y te dice bien. Muerte de los seres queridos se provoca. ¿Que provoca qué cosa? Aflicción de los que quedan. Lloramos, sufrimos, vemos. Y yo les puedo decir, queridos amigos, queridos hermanos, ante la muerte, ¿verdad? Yo algunas veces me voy y hago responso, ¿verdad? Me llaman en las casas, en la familia, en el cementerio, en esos lugares, ¿verdad?, donde se hacen los responsos, ¿verdad? En todas partes, donde se le vela a los muertos, los familiares, en fin, en todas partes. Ahora con esta cuestión del COVID, peor todavía, ¿verdad? Porque a puro entonces uno tiene que estar disponible cualquier hora, cualquier horario, de madrugar y bueno, pero te vas. Pero, cuando uno entra, ¿verdad? Algunas veces uno puede decir, no, pero uno ya está acostumbrado. Yo también algunas veces como que quiero ponerme un poco en esa actitud, ¿verdad? Y bueno, de acompañar, pero cuando vos verdaderamente entrás y meditas sobre el sentido de la muerte, en el sentido de lo que significa, ¿verdad? Entonces uno va pensando un poco y mira toda esa película, ¿verdad? Qué don tan grande que nosotros recibimos, y ahí entonces pensamos del sentido de la vida. Qué don tan grande que Dios nos ha dado, nos ha regalado, nos puso, ¿verdad?, sobre el mundo. Pero entonces quiere decir que esto tiene un sentido profundo, ¿verdad? Por algo estamos entonces haciendo este transcurso y es tan fugaz. Yo suelo pensar también, y digo incluso en alguno de esos responsos, yo digo, es como esa estrella fugaz. Esa peimí, ¿verdad?, ilumina y vuelve a entrar en la oscuridad. Después de haber chocado, ¿verdad?, con esa atmósfera terrestre, ilumina, se enciende. Esa tendría que ser nuestra vida. Pero es tan fugaz. Estrella fugaz y vengo la gente. Nuestra vida es una estrella fugaz en el infinito amor de Dios, ¿verdad? En el infinito y eterno amor de Dios. Hay luego esa música también, ¿verdad?, de un cantante famoso, ¿verdad? Amor eterno. Y bueno, lento ahí, ¿verdad? O sea, eso que queda, eso que se eterniza, ¿verdad? Pero la vida de por sí es una cosa, ¿verdad? Pero la Biblia no lo esquiva absolutamente, al contrario. Cada vez más se compromete y cada vez más nos habla de esa situación de la muerte. Muerte de los seres queridos, muerte de las personas que están a nuestro lado, todo eso entonces, que nos lleva a la aflicción. Muerte en la que cada cual debe pensar como en cosa propia. Yo justamente en una de las lecturas que hago ahí en ese responso, en esa última parte del libro de las Lamentaciones, ¿verdad?, que se dice que es Jeremías el que escribe, dice, es bueno esperar
en silencio, dice. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Y ese silencio tiene justamente un sentido teológico profundo, porque nosotros no podemos explicar qué es la muerte. ¿Qué es la muerte? En el sentido de fe, sí, ¿verdad? O en el sentido directamente lo que nosotros vemos de la naturaleza, vemos que verdaderamente nos convertimos en polvo. Los que hacen la cremación, por ejemplo, enseguida ya se dan cuenta. Después te dan una urna así, pechamitra, ¿no? ¿Dónde uno? Tú llamas la necajoína, pero pega mi chillete y vendemos ahí de ya para y ¿entiendes? Entonces, esa es la realidad, ¿verdad? Esa es la realidad de nuestra vida. Entonces, la Biblia no elude, la Biblia no quiere darte sueños ilusorios, ¿verdad? Sino que te hace entrar en tu realidad. Entonces, cada uno tiene que pensar como en cosa propia. Y justamente esa palabrita que yo les decía, es bueno esperar en silencio. Es una contemplación, entonces, de nuestra propia vida. Es una contemplación de lo que el Señor, ¿verdad?, nos ha regalado, y nosotros decimos, contemplamos, miramos en silencio ese caminar. Miramos también en silencio lo que fue esa persona, si es un ser querido a quien vos lo conociste, ¿verdad? Yo normalmente, muchas personas sí, tal vez por ahí los conocí, otros no los conozco, ¿verdad? Porque me llaman ahí, o conozco a alguno que me llaman por ahí, de los amigos que me llaman, pero no hace falta que le conozcas a esa persona. Enseguida uno entra, ya es ahí de Ikeipirepe, ante el misterio de la vida y ante el misterio de esa muerte. El misterio de la muerte. Entonces, por eso dice, como una cosa propia, puesto que él también verá la muerte. Es decir, cada uno de nosotros también veremos la muerte. Entonces, ahí donde nosotros gustará la muerte. O sea, lo probaremos, lo viviremos. Pensamiento amargo, escuchen bien, pensamiento amargo para quien goza de los bienes de la existencia. Entonces, ¿qué es lo que nos hace pensar en una amargura de la muerte? Quienes estamos aferrados a las cosas del mundo, a las cosas de la naturaleza. Estamos aferrados, nos adueñamos de las cosas del mundo, de la naturaleza. Pero que al final de cuentas quedará siempre en la naturaleza. El oro quedará en la naturaleza. Tu plata quedará en la naturaleza. Tu casa quedará en la naturaleza. Tus campos seguirán siendo parte de la naturaleza. Derajamos ahí, bebé. Deja tu niño, tu bebé, volando, derajamos ahí en el día. La de verajata ande, cotan de jewi, entonces, justamente para formar parte de ese bien que poseíste y al cual te estás aferrando en todo caso. Y por eso dice, pensamiento amargo, de dolor, para quien goza y piensa que ese es el único gozo, ¿verdad? Goza de los bienes de la existencia. Pero la perspectiva deseable para quien se ve agobiado por la vida, entonces, por ejemplo, en Ezequías llora por la muerte muy próxima. Job también la llama a grandes gritos, ¿verdad? Porque él entiende en el sufrimiento, muerte, ¿verdad? O sea, como ya no quiero vivir. Pero esto, queridos amigos, no termina, ¿verdad? Hay un más allá de la muerte, y esto es lo importante para nosotros como una definición profunda. Estamos haciendo de una forma muy general, ¿verdad? El difunto no existe más. Primera impresión de inexistencia, pues el más allá no es asequible a los vivos, no es asequible a nosotros, ¿verdad? El más allá siempre se proyecta, por eso el más allá, ya hemos era Oviñande. En las creencias primitivas, largo tiempo conservadas en el Antiguo Testamento, la muerte no es, sin embargo, un aniquilamiento total. Al mismo tiempo que se deposita el cuerpo en una fosa subterránea, algo del difunto, una sombra, subsiste en el Sheol. La Biblia, el Sheol, el Antiguo Testamento habla del Sheol. Y antes con Ángel Catuña comparar tranquilamente con esa computadora. De Nembo, la de computadora, haremos y stand-by, haremos la de laptop, haremos pesa y continúa parpadeando. No está muerto, sigue ahí encendido. Es interesante, esa es la concepción del Sheol, es decir, bajo tierra. Pero ahí no hay vida, así como hay vida aquí sobre la tierra. Pero estos infiernos, o sea, estos ínferos, subterráneos, quiere decir estos ínferos, infiernos, esta forma subterránea,
Entonces, ¿qué es lo que encontramos aquí? Se conciben en forma muy rudimentaria. Un agujero abierto, un pozo profundo, un lugar de silencio, de perdición, de tinieblas, de olvido. Eso es el Antiguo Testamento. Allí todos los muertos reunidos participan de una misma suerte miserable, aun cuando haya grados en la ignominia. Son entregados al polvo, a los gusanos. Su existencia no es más que un sueño. Ya no hay esperanza ni conocimiento de Dios, ni experiencia de sus milagros, ni alabanza que se les dirija al Señor. Entonces, esta es la perspectiva desoladora, ¿verdad?, de la muerte. Cuando uno está aferrado, decíamos, a los bienes del mundo. El que abre la muerte, entonces, ese pozo, como decíamos, nos lleva con esta imagen de una manera muy difícil, ¿verdad?, desoladora. Pero sin embargo, desde el Antiguo Testamento nosotros hablamos de una resurrección. Desde el Nuevo Testamento nosotros hablamos como una anástasis, un levantarse de nuevo, un entender, darle sentido a la muerte. Es imposible reducirla entonces a un mero fenómeno natural. La muerte no puede ser y no es un mero fenómeno natural. Nosotros escuchamos, ¿verdad?, y hemos reflexionado y estamos reflexionando aquí ese que llama, estar preparados por eso, porque sabemos que nuestra vida continúa. Hay algo más allá de nuestra propia vida, pero estamos aquí entonces de pasaje. Entonces, queridos amigos, tenemos que dar en este domingo, sobre todo, darle sentido a todo lo que hacemos. Como esas mujeres prudentes, sobre todo, tener las lámparas siempre encendidas y sobre todo con esa gran esperanza de ese encuentro total, ¿verdad?, personal, de realización de nuestra propia vida y no de una aniquilación, ¿verdad?, o de una amargura ante la vida. Al contrario, tiene que ser entonces de una felicidad total, de un desprenderse de las cosas pasajeras, de las cosas del mundo que evidentemente que no nos servirán para el más allá. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestra reflexión en este domingo tan hermoso. Vamos a seguir preparándonos y pensar que ese encuentro personal con el Cristo Rey, que es el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestra existencia, nos pide también una hermosa preparación, un hermoso camino para llegar a la plenitud de la vida. Y les dejo la bendición del Señor en este domingo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo domingo con más Ñande Yarañe Dominical. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.